Y a todos, ¿cómo están? Dios les bendiga. Qué bueno que vamos a estar juntos en esta tarde de día miércoles. Hago casi los martes, miércoles y jueves, entonces ya empiezo a perder la dimensión del espacio y tiempo. Espero que no me confunda con los contenidos de los cursos nomás. Con eso lo hacemos. Ahí sí que tenemos un grave problema. Bueno, y hemos estado compartiendo este módulo que se llama ADN Bethesda y hemos ido transitando gradualmente lo que significa comprender algunas cosas que son fundamentales para dibujar en nuestra retina la singularidad que tenemos como comunidad de fe. Pero vamos a tener un momento de oración antes de comenzar y vamos a agradecer esta noche que el Señor nos regala para poder compartir, ¿ya? Eh, He tenido algunos problemas con conexión los últimos días, así que cualquier problema me van avisando, por favor, si me voy quedando pegado. No, es broma, ¿ya? Así que me van avisando si pasa algo así, ¿ya? Creo que hay dos personas en la sala de espera y si la pueden ayudar con la administración para que puedan ingresar a la brevedad. Jonathan, ¿no puedes ir un momento de oración, por favor? Sí, Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, gracias por este día, gracias porque podemos juntarnos, Señor, como cuerpo, como hijos, a aprender más de tu palabra, Señor, a animarnos y a que también crezca nuestra fe, Señor, a aprender más de ti a través de tu palabra. Señor, te rogamos que tú estés bendiciendo y dirigiendo este tiempo. Te rogamos también por los hermanos que están llegando a sus casas o que hoy no pudieron venir, Señor, rogamos por ellos, tú conoces cada situación y cada motivo. Dejamos en tus manos este tiempo y te pedimos que nos estés dirigiendo también nuestros pensamientos, Señor, a buscarte, a adquirir sabiduría por medio de tu palabra. En nombre de Cristo Jesús, amén. Amén. Bueno, paso a compartir pantalla de inmediato, ¿ya? Para ganar tiempo. Estamos en la sesión 3, ¿se ve bien? Para quedarme tranquilo. Ya. Eh, y hemos estado compartiendo con respecto a lo que significa el ADN beta. Solamente a manera de recapitulación, muy sintética. Cuando hablamos de ADN estamos hablando de aquellos componentes que marcan la identidad de una iglesia local o de una comunidad local. En este caso, como este es un centro de formación de mitad de Bethesda, un módulo que está pensado es precisamente poder entender y comprender aquellos elementos que son parte de el ser de nuestra comunidad de fe, ¿ya? Decimos que Bethesda es una casa de restauración, pero también esto se sustenta no solamente en una declaración o afirmación, sino que también tiene que ver con la historia, con varios componentes que son fundamentales. En la primera sesión estuvimos viendo aquellas cosas que tienen que ver con nuestras convicciones de fe. Somos una iglesia bautista, revisamos algunos principios bautistas que son importantes de reconocer y también de atesorar y que dan sentido a nuestro quehacer. ¿Ya? Yo siempre tengo una frase: toda comprensión doctrinal o teológica se anticipa a lo que se llama la praxis, es decir, el hacer iglesia, la práctica de la iglesia. Lo que hacemos está fundamentado también en una comprensión de cómo entendemos el texto bíblico y cómo entendemos la fe cristiana. Y la semana pasada hacíamos un ejercicio con respecto a comprender nuestros valores. Y nos hacíamos una pregunta bien interesante. El año pasado hicimos un ejercicio con respecto a la definición de nuestros valores, visión y estrategia. Bueno, ya vamos a hablar de misión, visión y estrategia, pero el desafío que nosotros tenemos es entender si hay una brecha muy mayúscula entre lo que significa la declaración del valor y lo que experimentamos en el día a día y cómo vamos generando las acciones como comunidad, lo colectivo, para poder ir acortando esa brecha. Eh, no existen las comunidades perfectas, no existen las iglesias perfectas, no existen los líderes perfectos, ni pastores, ni pastoras perfectas. Estamos sujetos a debilidad y obviamente a falencias, pero sí podemos aspirar a ser personas íntegras y obviamente también a ir creciendo gradualmente y siendo perfeccionados en lo que significa, en este caso, la disminución de esa brecha entre lo que significa la declaración del valor y nuestra acción concreta. Y lo que vamos a ver el día de hoy, eh, y quiero obviamente aquí ver, quizás ver que el móvil lo tengo desconectado. Ya, aquí está. Oh, 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 ¿qué pasó? Ahí sí, ya, ahí asustado.
Lo que vamos a ver hoy día es nuestro ADN en términos de misión, visión y estrategia, ¿ya? Tenemos un poquito como una horita 20 para conversar este tema y vamos a hablar con respecto a la misión, la razón por la cual estamos como iglesia. Si bien la misión de Dios es una, y esa aparece en el texto bíblico, dentro de ese marco global de la misión de Dios hay una misión específica que tiene que ver con el qué de Bethesda. Vamos a hablar de la visión y también vamos a hablar de la estrategia como tal. Así que les invito a tomar asiento, bueno, con un café al lado, con un jugo, con una bebida, con un sándwich, yo no tengo problema al respecto. No saquen pica nomás, lo único importante de que finalmente podamos obviamente ahí compartir y no pasar hambre a esta hora de la noche. Ya. A manera de preámbulo, vamos a comenzar con una afirmación o una declaración como tal, ¿ya? La misión, lo que se entiende por misión, es una declaración que define aquello que la iglesia hace. Pablo decía en la carta a los filipenses, una cosa hago. En otras palabras, él decía que en medio de lo que significaba su quehacer ministerial, él hacía foco. Él hacía foco en ciertas cuestiones que son fundamentales en el ministerio que había recibido por encargo del Señor. Él se autocomprendía a sí mismo como una persona que poseía una misión de vida. Perdónenme un poquito, voy a hacer un paralelo, que tengo aquí un poquito de alergia. ¿Me dan un segundo, por favor? ¿Me perdonas, por favor? Ya, ya, ahora sí. Me dio alergia, pero impresionante. Bueno, ¿qué hice? Ya, ya. ¿Se me escucha bien ahora, no? Mil disculpas, estuve en una parte donde había mucho polvo hace poquito y me dio una alergia, pero impresionante. Bueno, decíamos que la misión es una declaración que define lo que la iglesia hace. No es que quiere hacer, sino lo que Dios ha determinado en ella en su singularidad. Eh, Pablo decía hacía foco en algo fundamental que era, él entendía que era el llamado de su razón de ser como pastor y como apóstol. Y por tanto, en eso hacía foco. Bethesda posee singularidad, singularidad construida por su historia, y singularidad constituida por su forma de entender la fe, singularidad entendida por la palabra que se ha impartido a través de los años. Bueno, componentes que van marcando dentro de este gran marco que es la misión de Dios, un aspecto determinado. Y Bethesda se autocomprende como una iglesia restauradora. Ya, ahora es bien importante entender que la restauración, desde la perspectiva bethesdiana, llamémosla así, no se circunscribe a la sanidad interior o los temas de la libertad en Cristo. No, entendemos la salvación como parte de lo que significa el propio proceso de redención de Dios en la historia. Y en ese contexto entendemos que la salvación tiene un componente de carácter integral. Queremos que las personas sean restauradas a la imagen de Cristo. Eh, pero ¿cuál es la diferencia entre misión y visión? La visión es algo que tiene que ver cómo nosotros pensamos el futuro y soñamos la iglesia. Eh, ¿Cómo te imaginas tu vida en 10 años más? ¿Cómo la visionas? ¿Dónde quieres estar parado? ¿Qué quieres de ti? Es construir una imagen mental. La misión viene de Dios y la visión tiene que ver con cómo nosotros podemos proyectar eso en un sueño hacia el futuro. Y por tanto se hace importante entender esa diferenciación. Y vamos a ver estos dos componentes el día de hoy y en esta noche. Recuerden que pueden ir levantando ahí la manito a través de su sesión de Zoom para poder ir interactuando en este día.
Nuestro ADN en términos de misión. Ya habíamos dicho, Bethesda se autocomprende como una iglesia restauradora. Claro, alguien podrá pensar, bueno, nos falta mucho para cumplir todo el ideal. Perdón, a ver. Oh, ¿qué hice? Estoy haciendo puras tonteras. Ya, alguien podrá decir que eh, nos falta mucho para cumplir el ideal de lo que mismo nos hemos propuesto o declarado. Sin embargo, eso no quiere decir que no tengamos una orientación de parte del Señor de lo que debemos hacer. Gracias al Señor, sabemos lo que tenemos que hacer. Ahora, lo positivo de eso es que tenemos orientación. Sabemos quiénes somos y hacia dónde vamos. El problema es cuando tú no vives conforme a lo que tienes que hacer, aún sabiendo lo que tienes que hacer. No sé si me doy a entender con ese juego de palabras, ¿no? Eh, la Biblia dice que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Pecado significa amartia en el griego original, que la idea es de desviarse del blanco, errar en el blanco literalmente. Y en ese sentido, erramos en el blanco cada vez que nos desviamos del querer de Dios para nuestras vidas. Entonces, vamos a ver esto que lo trabajamos como iglesia el año pasado y que son parte de lo que significa nuestra misión. Ya, ahora sí. Nosotros definimos nuestra misión así. Miren, restaurar personas en Cristo para que tengan plenitud en la vida. ¿Ya? Muchos de ustedes participaron de esta definición, ojo, no fue una cuestión que aleatoria, que un día nos levantamos por la mañana, nos tomamos un café junto con los pastores y dijimos, ya, vamos a escribir la misión de la iglesia. No, un ejercicio colaborativo, un ejercicio de mucha reflexión y llegamos a esta frase. Primero, hay varias cosas que quiero rescatar, que son importantes de comprender en esta declaración. Número uno, claramente el verbo restaurar está conjugado al inicio de la frase, ¿cierto? Porque entendemos a Bethesda como una casa de restauración. Y vuelvo a señalar esto, no entendiendo la restauración o no reduciendo la restauración a una cuestión que tiene que ver con la herida del corazón o con volver a restaurar nuestra relación con Dios, no. Entendiendo la restauración como el retorno a un diseño original que se vio afectado por, por el ser humano cuando se separó de su relación con Dios, a lo que llamamos en Génesis 3 la caída. Ahora, entendemos que hay un proceso de retorno. La salvación es un proceso de retorno precisamente a ese diseño original. Ahora, queremos trabajar para que las personas, y esto no es menor, no estamos hablando de almas, no estamos hablando de espíritus, o solamente está involucrado un componente del ser humano, sino de un ser humano comprendido una dimensión integral, que posee una personalidad, y por tanto al poseer una personalidad posee una historia, de la cual obviamente, eh, de la cual nosotros la reconocemos y obviamente la comprendemos desde esa dimensión singular. Entonces, ¿qué restauramos? Restauramos personas, personas de carne y hueso. Bueno, en mi caso más carne que hueso. Eh, Personas que viven conflictos, personas que están en tensión en diferentes aspectos de la vida, personas que han perdido la orientación y el norte, personas que se encuentran sumergidas eh, en hábitos que están reñidos en contra de la palabra de Dios, personas como tú y como yo. Eh, Porque también Bethesda se comprende como una comunidad de personas. Y eso involucra a los pastores. Los pastores no somos una especie de paladines de la fe, eh, o superhéroes de la fe, o, o personas que no están expuestas al sufrimiento o los mismos conflictos de la vida. Caminamos juntos, nos acompañamos juntos en este deseo de ir creciendo en el carácter de Cristo, pero también misionamos el restaurar a las personas en Cristo. ¿Para qué? Para que tengan plenitud en la vida, ¿no? Alguien puede pensar en esta parte final de la declaración que estamos interesados solamente en el más acá. Hay algo bien interesante porque Jesús dijo lo siguiente: yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Y la declaración de plenitud no tiene que ver con, a ver, lo voy a hacer así, lo voy a decir así mejor. Plenitud no tiene correspondencia desde la Biblia con éxito. Plenitud tiene correspondencia con cumplir la voluntad de Dios en todo. La persona plena es aquella que vive en el centro de la voluntad de Dios, no desde una perspectiva de una vida mística, no se confunda,
porque a veces uno piensa en esto y piensa que uno va a estar escuchando ángeles y arcángeles teniendo visiones permanentemente. No, no me refiero a eso, me refiero a que entiende para qué está en este mundo y vive conforme a ello. Siempre me hacen no es que siempre me hagan la pregunta, las generaciones no son correctas. Me han hecho esta pregunta varias veces y varias veces me han preguntado si el ministerio pastoral es muy sufrido. Y yo respondo, en realidad hay veces que uno no la pasa bien, pero en la suma para la raya yo soy feliz siendo pastor. Entonces yo disfruto lo que hago. Entonces quiero transmitirle eso también porque entiendo y me comprendo como una persona que está viviendo para lo que Dios lo formó y está desarrollando esas habilidades. Por supuesto que hay mucho potencial por aún expresar para darle la gloria al Señor, pero es importante entender esto. Bueno, ya voy repitiendo el ejemplo con los años, pero siempre coloco el ejemplo del Smart TV, ¿no? Que cada vez lo hacen más complejo y uno parece que va quedando desfasado. Yo me reía a veces de las personas que quedan desfasadas la tecnología y ahora me está comenzando a pasar lo mismo, ¿no? Pero un Smart TV le da la gloria a su creador cuando saca todo el potencial y se puede aprovechar al máximo. Hoy día las teles hacen unas cuestiones que uno ni se imagina y están ahí, pero a veces solamente lo ocupamos para ver el partido de fútbol. ¿Me doy a entender o no? El concepto de darle la gloria a Dios significa que tú en la vida, a través de los dones, talentos, la vocación que Dios puso en tu vida, le expresa la gloria a Él, de los distintos espacios donde Él te puso. A eso le llamamos plenitud. Jesús fue una persona plena, pero Jesús murió crucificado. Entonces, no necesariamente hay una correspondencia entre lo que significa plenitud y éxito. Ahora, tampoco estoy haciendo una apología a vivir una vida de pobreza o de martirio, en algunos casos sí se puede dar, pero aún con una concepción de una concepción, perdón, lo eterno. La vida eterna en el Nuevo Testamento es vida que no se extingue, ¿ya? Así que tengamos eso siempre presente en la retina. Bueno, pero volviendo al punto, para no extenderme, porque después ya me retan que me paso, así que no me puedo pasar hoy día. El pastor Frey estará con la mamá y uno para decirle que no me reten, por favor, que me pasa retando el pastor, que me paso el tiempo. Rételo nomás, pastor. Eh, Estamos aquí como iglesia, plantados en la ciudad de Santiago de Chile, en este país, hace más de 70 años, con un propósito, con una misión, restaurar personas en Cristo. Porque entendemos que la restauración no es un acercamiento a una ideología o una religión particular, sino a una persona que es Jesús. Y en ese sentido, ese espacio genera un efecto de transformación y por ende de plenitud en la vida. No sé si hay algún comentario hasta este punto o alguien que quiere señalar algo que le llame la atención o hay alguna consulta al respecto. Les cedo la palabra un instante. Denoto un ambiente muy participativo esta noche. ¿No? ¿No hay comentario? Ya, avanzamos entonces. Bueno, como siempre digo, estamos muy claritos, o expliqué muy mal, o están muy cansados, o yo estoy muy fome. Puede ser todo a la vez, así que puede ser un medley de situaciones. Entonces, tenemos una misión, ¿ya? La reconocemos como tal, que es la restauración. Y aquí, obviamente, separamos esta frase en dos grandes objetivos, ¿ya? Permítame acá, porque a mí en la pantalla me aparece un collage de imágenes. Cuando hablamos de restaurar personas, estamos hablando de llevar a las personas a la experiencia rudimentaria, básica de la salvación en Cristo y a encaminar sus vidas o acompañarles en el crecimiento eh, en relación a lo que significa la restauración que Cristo provee para la persona. ¿Ya? Encontramos en esta declaración dos aspectos fundamentales. Uno, el aspecto de alcance, el aspecto de la evangelización, el aspecto del acompañamiento, eh, el aspecto de poder ser instrumentos colaborativos con el Espíritu Santo en la tarea
restauradora, porque finalmente es Dios que restaura, no nosotros. Y eso es importante reafirmarlo. No somos nosotros los que restauramos y ni transformamos a nadie, ni siquiera nosotros mismos. Pero cuando hablamos de restaurar, el verbo conjugado en infinitivo, ¿cierto? Personas en Cristo, nos estamos refiriendo precisamente a eso. El alcance que podemos tener del otro y poder también traer una palabra de esperanza fundamentado en la gracia. eh, no en la construcción del terror ni el legalismo, sino en la gracia, que es un factor primordial en cómo nosotros entendemos la iglesia, ¿ya? Eh, no la gracia eh, en un sentido tan abierto para tolerar cualquier cosa que se nos ocurra, sino la gracia en términos de una condición de vida, de autocomprendemos como iguales, como compañeros de batalla y también como asistentes recíprocos, en una lógica de interdependencia. Y la segunda parte, para que tengan plenitud la vida, nos conecta con la idea de llevar a las personas a la madurez, eh, para que encuentren en el servicio cristiano la plenitud de la vida. Miren, esta frase está como a marcarle la parte final, madurez. Yo siempre hago esta analogía con el proceso biológico. Cuando un niño no tiene crecimiento en cuanto a su estatura, no desarrolla o va quemando etapas cognitivas, desarrollando el hablar, eh, o, o caminando, transitando en ciertas fases de autonomía, nos preocupamos. Y si somos los padres, lo que vamos a hacer es llevarlo al doctor, ¿no? Porque algo está funcionando mal, así lo entendemos. Si establecemos esta misma analogía con el crecimiento cristiano, eh, debiéramos ir generando pasos constantes de crecimiento. Y esto es parte de lo que significa la vida cristiana. La maduración de nuestro carácter, pero también el crecimiento expresado en el rompimiento con esta lógica egoísta de nuestro tiempo y plasmado en el servicio al otro. Jesús dijo lo siguiente, eh, el mayor en el reino es aquel que sirve. ¿Ya? Eh, el servicio a Dios, que ojo, el servicio a Dios siempre hacia el otro. ¿Ah? Porque cuando servimos a Dios, servimos al otro. Eh, cu- lo coloco en miles de ejemplos. Que yo voy a servir a Dios proclamando la palabra de Dios. Parece que eso es espiritual y le sirvo a Dios. Pero hay alguien que está escuchando. Es decir, hay una correspondencia en el otro. Eh, sirvo a Dios, por ejemplo, a través de la música. Estoy llevando a la iglesia a una experiencia de oración colectiva. Eh, Sirvo moviendo las mesas. Estoy siempre sirviendo al otro. No hay una. Aquí hay un tema muy interesante porque el servicio cristiano es un servicio que está conectado con el otro. Siempre, querámoslo o no. Y a veces el concepto de servir a Dios parece un concepto súper abstracto. Servimos a Dios, pero estamos sirviendo a las personas cuando servimos a Dios. Servimos a una comunidad cuando servimos a Dios. Servimos a un rostro. Por eso que hemos acuñado esta frase que el ministerio siempre tiene rostro de persona. En otras palabras, está situado en un contexto de vinculación con problemáticas, con situaciones, con asistencia de personas. Ahora, una persona madura es aquella persona que no teniendo la vida completamente resuelta, porque ninguno de nosotros tiene la vida resuelta, querida y querido, ¿no? Yo quiero confesarle que me falta un montón de cosas de resolver en mi vida. ¿M? Desde mi carácter hasta circunstancias que se me van porque soy un hombre imperfecto. Y mi esposa y mi hijo lo saben mejor que nadie. Eh, pero aún así, una persona madura, no parado desde la plataforma de la perfección, sino desde la integridad, mira su vida no desde una lógica egoísta, individualista, como lo podíamos ver en nuestro contexto postmoderno, sino en una situación eh, de entrega hacia el otro. ¿Ah? Y encuentran en ese espacio plenitud. Entonces, cuando haces lo que tienes que hacer para honrar a Dios, al servir a otras personas, tú te sientes pleno, tú te sientes satisfecho. Algo te pasa en el corazón. Yo no sé si a usted le ha pasado alguna vez, ¿no? Pero a mí me pasa cuando, inclusive cuando no ando tan bien, ¿o no? Y no es que afirme mi identidad en el servicio, no se confunda. Lo que estoy diciendo es que en múltiples ocasiones yo cuando termino de hacer lo que Dios me mandó a hacer, en el misterio que el Señor me ha encomendado,
mi tío que nos han encomendado como familia, me acuesto a la noche con el corazón llenito, ¿ah? Con el corazón pleno. Y, y no con una carga pesada de activismo religioso, sino entendiendo que hice lo que Dios me mandó a hacer en este contexto. Bueno, tienen la imagen por delante. Yo no sé si aquí hay comentarios o preguntas, si aumenta el nivel de participación. Bueno, este no es un curso de un instituto, porque si no le diría que hay participación por clase y le coloco una nota, pero aquí no le voy a colocar nota por eso, así que eh, ahí siempre los motivo así a los estudiantes. Pero, ¿algún comentario, alguien que levante la manito para poder reflexionar un poco lo que hemos visto hasta ahora en torno a la misión? Agustina, estás muteada. Ahí está, no, es que están, ¿ahí me escuchan? Perfecto. Yo solo hacer un comentario que, Eugenio, comentaste justo la palabra parados desde la integridad. Me, me gustó eso justo con la clase de preintermedios, tocamos este tema con los niños sobre la integridad y vimos la vida de Daniel, de cómo fue íntegro y de ejemplo en su vida, de seguir orando 3 veces por día y ser la misma persona en todos lados. Nombraste esa palabra y me recordó a esa historia y cómo poder seguir reflexionando en eso. Solo eso nomás. Muchas gracias, Agustina. Gloria, desmutese. Ya, ¿cómo están? Pensaba un Buenas poco en noches. lo que comentaba Pastor con respecto a que uno como que en la noche evalúa lo que sucedió y no se trata como de ni de ego ni de nada, sino de sentir que cumplimos con algo que Dios nos envió a hacer. Y pensaba un poco en que esta naturaleza que hay de Cristo en nosotros es algo que también es contemplativo. Cuando el Señor termina, está en el proceso de creación, como que dice, y vio Dios que esto era bueno. Yo creo que tenemos esa capacidad cognitiva de contemplar las cosas, de analizarlas, de internalizarlas, de rumiarlas. Y pensaba también que quizás en ese proceso también somos sanados nosotros. Muchas veces cuando las cosas están difíciles y salimos a hacer lo que Dios nos envió, no se trata como de olvidar que nosotros estamos pasando mal, sino que nos hace reacondicionar nuestro pensamiento, reestructurarlo. A veces como que uno ve realidades en otras personas y queda así como pensando, wow, pobrecito, qué difícil ha estado. Y le da la oportunidad a uno de evaluar lo bueno que es Dios con nosotros, las cosas que nos ha dado. Entonces creo que es parte de esa naturaleza que compartimos con Cristo, esa naturaleza divina, el poder contemplar lo que vamos haciendo en su mano. Muchas gracias, Gloria. Antes de darle pase a Vivian, os voy a reaccionar a algo que dijo Agustina y algo que dijo Gloria. Perdónenme, Agustina, porque no reaccioné en el momento. Integridad no es perfección. Ya hicimos esa separación. Eso es bien importante. Integridad significa, para mí, vivir bajo la luz que tengo. Porque el crecimiento es gradual. No significa que yo tenga la vida resuelta. Ni aspiremos a un modelo de vida que en el punto de maduración no logra alcanzar. Los que hemos tenido la bendición de ser papás sabemos que los hijos van creciendo y las exigencias para los hijos también van creciendo en la gradualidad, ¿no? Mi hijo hoy día tiene 16 años, cumple 17, y mi relación con él se construye en el amor, obviamente, en una relación fluida, pero también en expectativas que son distintas. Eh, Está ahí en el preuniversitario hoy día, pero bueno, yo no podía puesto en el preuniversitario los 3 años de vida, cuando recién estaba aprendiendo a caminar. ¿Me doy a entender, no? La integridad también tiene que ver con vivir esa luz en el punto donde tú estás parado en la vida. De ahí la importancia de ir creciendo paulatinamente. Y Gloria dijo algo importante con respecto a lo que significa, eh, y que me dio para pensar con respecto a lo que significa el lanzarnos. Eh, Obviamente nosotros anhelamos tener una vida de integridad, por lo menos así yo lo anhelo, pero no tenemos la vida resuelta por completo. Me pasa muchas veces que hay personas que esperan tener todo resuelto en la vida, así hasta el más mínimo detalle, para comenzar la aventura de servir a las personas y servir a Dios, ¿ya? El servicio cristiano. Y eso es incorrecto.
Y me pasa a personas que yo las veo preparándose toda la vida. No estoy en contra de la preparación, al contrario, me encanta que la gente se prepare. Pero son obreros sobrecalificados. Viven preparándose, viven tomando cursos, y está bien, es súper bueno, pero nunca se vacían en términos de un servicio real práctico. ¿Me doy a entender, no? La capacitación es fundamental para también vaciarla en alguien. El hecho de que ustedes estén acá hoy día en algún momento va a significar que ustedes puedan servir a otros. Es un centro de formación ministerial, es decir, está enfocada en el servicio cristiano. Y lo más fundamental, más que asimilar conceptos o adquirir herramientas, es utilizar esas herramientas. Eso para mí es algo muy importante. Nuevamente, no quiero decir con esto que estoy en contra de la capacitación. Por supuesto que es excelente la capacitación constante, pero eso debe ir de la mano permanentemente con un vaciamiento de lo que significa lo que vamos recibiendo y lo que vamos, o la formación en la cual estamos siendo forjados precisamente para ir creciendo en el servicio a Dios. Lo dejo ahí solamente como una reflexión. Vivian, por favor, que está ahí con su bebé. Ahí sí, ahí sí, sí. Hola a todos. Bueno, quería expresarme un poquito desde la transparencia de mi corazón y, y ver cómo abordo esto, que es lo que siempre he tenido. Por ejemplo, una de las cosas por las cuales yo decidí tomar este curso, que es casi todo un año, es para desaprender todo lo que aprendí en distintas iglesias, porque fui como a 4 iglesias antes de llegar a Bethesda. Y cuando llegué a Bethesda, es maravilloso, es tan maravilloso y es tan extraño en mi cabeza cuando los pastores dicen, nosotros no somos perfectos, somos igual que ustedes. A mí siempre me hace como un clic en la cabeza, como un choque en la cabeza, porque he estado en iglesias en donde los pastores, eran los líderes. Lamentablemente salí de una iglesia en donde los pastores dañaron, bueno, el pastorado dañó mucho mi corazón porque desde el púlpito me corregían o corregían la vida de mis padres, siendo que yo no tenía nada que ver, yo iba sola y todo eso lo exponían desde el púlpito, lo que no se tenía que hacer. Y yo desde que conocí al Señor siempre he sentido el llamado de Dios en un área específica, el ministerio de Dios en mi vida. Pero mi infancia no fue una infancia saludable para mí. Yo no crecí en un ambiente saludable. Yo adquirí malos hábitos, era una persona muy rencorosa, muy celosa, etc. Y cuando comencé a conocer a Dios, comencé a aprender qué era lo bueno y qué era lo malo en Dios, a restaurar mi corazón, a entender que Él era mi papá, etc. Pero en ese tiempo, por ejemplo, yo siempre me gustó llamar mucho la atención, pero fue porque cuando chica no la tuve, como en grandes rasgos. Entonces siempre fui la pinturita del liceo, del colegio, y siempre quería estar ahí, yo presente, yo presente, yo presente. Ahora, aquí voy. Yo sé cuál es mi llamado y fervientemente esté en la iglesia o esté en mi casa, en la calle, en la feria, como que lo cumplo, hablo del Señor, estoy con personas, cuando voy al hospital y tengo que llevar a los niños o ir por mí misma, hablo de Dios, de los milagros que ha hecho en mi vida. De hecho, por eso amo a Dios, porque el Señor me miró en una condición que yo estaba muy mal en mi adolescencia, con patrones muy, muy desordenados y cosas así, cuando yo traté de atentar contra mi vida como 3 veces, etc. Él salió a mi encuentro, en una condición en donde yo no estaba bien, pues yo solo quería morir, por decir algo. Bueno, la cosa es que yo tengo claro mi llamado, pero me cuestiono mucho si es para decir, uy, aquí estoy yo, o es porque realmente amo al Señor, y yo sé que realmente yo amo al Señor, yo quiero servirle, yo no tengo problema en ir y hablarle a las personas de Dios porque es lo que ha hecho conmigo, no tengo problema en ir y contar las maravillas que ha hecho en mi vida
y de exponerme que yo era así, que yo tenía muchos defectos y los sigo teniendo claramente, y que Dios siempre está tratando con mi vida en distintas áreas, no tengo problema con exponerme, pero de pronto en mi boicoteo, saboteo, me digo, realmente no sé, es como de Dios que yo tenga este ministerio y yo no poner mi identidad del ministerio por sobre lo que Dios quiere, es como que me lo cuestiono, me lo, me lo auto cuestiono el llamado, sabiendo que es mi llamado, pero es como algo mental y eso que usted dijo que usted sabe que su identidad, no sé si lo voy a como a referir bien, que su identidad no es Ya, como ser el pastor, ¿cierto? Sino que usted sabe que su identidad es ser hijo de Dios y compartir de Dios, no es como el pastor, ¿cierto? no el rol, sí. Entonces, claro, entonces yo quiero este ministerio, anhelo el ministerio que Dios siempre ha puesto en mi corazón, pero a la vez yo misma trato de alejarme de eso para yo como decirme, ya quiero llamar la atención, ya quiero tener una polera que diga, no sé, sirviendo en. De hecho, me he cuestionado hasta en participar y servir como para decir, bueno, lo estoy haciendo porque realmente está en mi corazón el servir o porque quiero ser vista, quiero ser nombrada, uy, aquí viene la hermana que está en tal área. Entonces ahí es donde está siempre va a estar o sea, En no las quiero que siempre, motivaciones, exacto, en las motivaciones, en lo que la sí, mueve. sí, Ya, yo no quiero que sea para algo, para engrandecerme, y Dios sabe que no es como para engrandecer todas las cosas que yo quiero aprender o expresar, sino que es como un freno que tengo, pero mental, ¿cómo lo puedo no sé, superar o avanzar o derribar esa barrera? Porque siento que eso me frena. ya. Algunas cositas para mandar como tip rápido, ¿ya? Uno, ¿quién coloca el querer como el hacer? Dios, Ya, ok. Dios. Por tanto, la motivación para servirle también nace desde el corazón de Dios para nosotros. Es decir, y nace muchas veces, porque cuando uno piensa que Dios me habló, uno tiene que sacarse de la cabeza el concepto tan místico. A veces Dios habla a Mm, través de una conversación, una canción, una convicción en el corazón, una situación en el día a día. Por supuesto, la Biblia es la gran voz de Dios, ningún problema al respecto, sí, pero Dios no habla. Entonces, cuando usted se siente motivada para bendecir a las personas, hablarles del Señor o o ministrarles, eh, claramente Dios que le está hablando, no creo que sea otra entidad. Me doy a entender, ¿no? mm, ¿Dónde está el sí, conflicto? El conflicto no está en si que lo que tú tienes que hacer es de Dios o no es de Dios, porque es de Dios, efectivamente. No necesito un ángel para saberlo, porque la Biblia me dice que lo tengo, me dice que es de Dios. Usted claro. tiene el Espíritu Santo que es de Dios. El problema está, y lo digo con mucho respeto, en nuestra mente. El problema está en nuestra mente, no que estemos con Sí. problemas psicológicos, sino que la Biblia dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. La expresión en griego original es dipsikos, que significa una mente dividida, un alma partida. Entonces, un hombre de doble Sí, ánimo es un hombre que está sujeto a dos patrones de pensamiento. Eh, tu lucha en relación a tus motivaciones no pueden ser un freno porque ninguno de nosotros está en un proceso de perfección y acabamiento. Eso va a ocurrir cuando el Señor vuelva, cuando partamos en la presencia del Señor en la glorificación. Estamos en el proceso. Por tanto, el sustraerte es una lucha mental, no es una sí, lucha espiritual. Ojo con ese detalle, es una lucha mental, porque muchas veces Dios nos sana, pero el hábito y el patrón de pensamiento queda con nosotros. E intentamos volver atrás. Un ejemplo de esto es el pueblo de Israel en el desierto. Parece ilógico que en un momento unos que eran esclavos dicen volvamos a Egipto porque allá teníamos alimento. O sea, eran esclavos. Pero la reacción es que finalmente son libres de la esclavitud, pero siguen pensando como esclavos, siguen mm, comprendiendo la vida desde esa concepción. La renovación de nuestra mente es un proceso gradual. Involucra ordenar nuestros pensamientos en torno a la palabra del Señor, vencer nuestros temores, lanzarnos y ser perseverantes. Miren, esto para mí es un factor clave que yo lo quiero señalar. La mayor parte de personas en el ministerio abortan el ministerio porque no son perseverantes.
cuando hablo de ser perseverante no me estoy refiriendo a que le demos para adelante a pesar que vamos a estar enfermos, no, no me estoy refiriendo a esas cosas, o tengamos un problema de integridad, no. Me estoy refiriendo a que no le damos el tiempo a que los procesos se desarrollen en nuestra vida. Un ministerio, y lo voy a decir hoy día, requiere un proceso de maduración. Nosotros esperamos cosechar donde recién hemos sembrado. Permítame nuevamente hacer esta analogía. Esperamos cosechar donde ni siquiera hemos sembrado, o recién hemos sembrado. Hay un proceso que la naturaleza nos enseña con respecto a la siembra y la cosecha. Entonces, eso es muy importante, querida Vivian. Y eso es para todos. Todos nosotros luchamos con motivaciones interiores, todos nosotros luchamos y batallamos en nuestra mente. Cuando nosotros somos superados por pensamientos, esos pensamientos se vuelven en inestabilidad emocional. Vamos pasmando esos pensamientos porque el pensamiento antecede a la emoción y la emoción antecede al sentimiento prolongado. Podríamos establecer esa relación y esa secuencia. Entonces, ahí donde yo creo que hay un trabajo importante, Vivian, para usted y también para cada uno de nosotros, porque estamos todos sujetos a las mismas luchas, no es excluyente. Y tiene que ver con el lanzarse, pero también con el lanzarse y perseverar en eso que usted entiende que es la voluntad del Señor. Porque hay días que en nuestra vida, algo que la Biblia llama la carne, que no tiene que ver con la materia, sino que tiene que ver con nuestra antigua naturaleza corrompida, va a intentar nuevamente ganar terreno. Y eso no es culpa ni de Satanás, ni de los demonios. El pobre diablo lo sacamos a colación y no tiene, es un pobre diablo, no tiene nada que ver en esta cuestión. Es una cuestión de una batalla interna de nuestro corazón y de nuestra mente que muchas veces se va dividiendo. Y por tanto lo que genera ahí es inconstancia. Entonces, el hombre de doble ánimo o la mujer de doble ánimo va a ser inconstante en todos sus caminos. Por tanto, lo que necesitamos ahí es forjar nuestra mirada en torno a la fe. Y ahí la Biblia juega un rol importante. Porque yo tengo que creer lo que la Biblia enseña y lo que la Biblia me describe con respecto a mi condición y a lo que Dios quiere de mí. Pero también debo aprender a sobrellevar lo que significa en este caso el bombardeo sistemático en mis pensamientos. Alguien me preguntó, ¿y cómo lo hago? Cuando venga un pensamiento así, deséchelo. La mente se educa. La mente se educa. A veces no quiero ser simplista, por favor, porque capaz que un profesional de la área de salud mental me rete. Ya no, por favor, no estoy menospreciando eso. Pero cuando a mí me sucede, y perdón la autorreferencia, y empiezo a pensar en pajarito, como yo le digo, lo que yo hago es cortar inmediatamente el pensamiento ahí. Porque un pensamiento se va construyendo en un diálogo interno sobre otro pensamiento, sobre otro pensamiento, sobre otro pensamiento, y finalmente vamos estableciendo un diálogo interno tan poco edificante que nos vamos confundiendo. Es mejor que lograr identificar ese primer pensamiento, cortarlo ahí y obviamente despejar nuestra mente en otras cosas que son importantes también. Con esto yo estoy también hablando que es importante el descanso físico, la disposición mental, pero somos seres que estamos sujetos a todos estos factores, míos. No sé si le hace sentido. Sí. Ok. Sí. Bueno, ¿alguien más que quiera compartir? Si no, para seguir avanzando. No, ¿Estás muteado? Jonah. ahora, Ah, ahí sí. ahora sí. No, que hay un libro que leí hace muchos años que creo que era de C.S. Lewis, Cartas del Diablo a su sobrino. Sí, Y, o sea, no lo voy a traer como a nivel teológico el libro porque nada que ver, pero tenía un concepto que era bastante llamativo, que era el concepto de cuando Dios pone en nuestro corazón convicciones, pensamientos de bien, el diablo, que es el que quiere gustar, matar y destruir, también se quiere llevar esos pensamientos, ¿no? Y de diferentes maneras. Y que el diablo también está actuando en nuestra mente, o sea, para quitar esos pensamientos o apagarlos, opacarlos, ¿no? No sé, me acordaba de Jonás, que hablamos hace poco en la iglesia, y quería hacer todo lo contrario a lo que Dios decía, ¿no? Y ponía excusas, Moisés o cualquier otro, ¿no? O sea, todos tuvieron sus luchas en la mente, ¿no? exactamente. Pensaba en eso, ¿no? Y me acuerdo que una de las pautas como que daba o
como criterios de entender cómo funciona nuestra mente también y cómo el diablo nos quiere robar esos buenos pensamientos, es que cuando nosotros tenemos un pensamiento que es para glorificar al Señor, ya sea de generar una acción o algo, siempre van a venir distracciones, ¿no? Siempre van a venir cosas que quieren distraernos o llevar nuestra mente a otro lugar, ¿no? Para que nos olvidemos, para lo que sea. Por eso creo que la Biblia dice, cuando ores, estando tú en lo secreto, cierra la puerta, ¿no? O sea, de alguna manera con llave, o sea, como diciendo que trata de evitar también esas cosas que te van a distraer, ¿no? Y quitar de ese tiempo de meditación, ¿no? Que es necesario. Efectivamente es así. Filipenses dice que todo lo bueno, todo lo puro, sea algo digno de alabanza en esto pensar. En otras palabras, concordando con lo que dice Jonathan, y ya cerrando un poquito esta idea para avanzar, es importante reconocer que el campo de acción y la batalla con nuestra carne y también con el enemigo es la mente. La Biblia, Lep, en el hebreo original, corazón es la cabeza. Bueno, en realidad es la entraña, se refiere a la entraña. Pero en la cosmovisión judía tiene que ver con el asiento del pensamiento, más que de la emoción. Nosotros conectamos corazón con las emociones, ¿no? Pero el lenguaje bíblico, Lep y tanto cardía en el griego del Nuevo Testamento, no están conectadas con la emoción, están conectadas con la voluntad y el pensamiento. Están ahí. Entonces, ahí es donde está la batalla. ¿Ah? Cuando Proverbios 4:23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque el mal de la vida está pensando en esa dirección. Bueno, quería estornudar, pero no estornudé. Bueno, sigamos avanzando un poquito con la presentación el día de hoy. Nuestra misión, ¿cierto? Bueno, volvimos atrás. Volvimos atrás. ¿Por qué estoy volviendo atrás? Ahí, ya, ahora sí. Vamos a hablar un poco con respecto a la visión, ¿ya? Ya vamos con respecto a la misión y ahora vamos a hablar acerca de la visión. Lo que soñamos, lo que queremos, lo que anhelamos. La misión es dada por Dios y la visión nace también de una respuesta a ese encargo de Dios como un sueño, como algo que vamos proyectando hacia el futuro. Cuando hicimos este ejercicio, pensamos y visionamos veredas en función de ciertos elementos que fueron saliendo en el diálogo. Por ejemplo, soñamos vereda como una iglesia o como una comunidad sana. Sana en términos de relaciones y sana también en términos de las personas, ¿ya? Soñamos a vereda como una iglesia sana. Eh, Nuevamente quiero decir esto, no una iglesia perfecta. No existe la iglesia perfecta, ¿no? Eh, Sin embargo, esta frase, usted tiene que mirar solamente al Señor, no es tan así. Uno mira al Señor y mira a las personas, por tanto es importante tener una iglesia que esté construida en un ámbito de salud y sanidad relacional con el Señor, entre nosotros mismos y con nosotros mismos, ¿ya? Hay tres niveles de relaciones que son importantes de mantener en salud. Obviamente nuestra relación con Dios, en primer lugar, la relación que tenemos con nosotros mismos, porque a veces el tema no es con Dios, el tema es con nosotros mismos, y la relación que tengamos con los demás, reflejado en el mandato del Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza, ¿no? Y después dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eh, Esto no es menor porque hay una parte del texto que nosotros nos validamos, y es que el amor a nosotros, hacia nosotros mismos, el sano amor hacia nosotros mismos, y tiene que ver con el autocuidado, con los límites sanos, nos ayudan también a amar a nuestros prójimos, por ejemplo. Si- Hay una relación directa ahí. Una comunidad sana es una comunidad que se enmarca en relaciones que son saludables en torno a estos aspectos que acabo de señalar. Ser una iglesia que sirva de manera íntegra. Cuando hablamos de manera íntegra nos referimos con un testimonio acorde de lo que la sociedad espera de un espacio como el nuestro. Ojo, no es que tengamos un ataque de moralina al respecto, no se trata de eso. Se trata de coherencia entre el discurso y la praxis. Es decir, que vivamos lo que proclamamos, nada más que eso.
No estamos hablando de algo más. Ser una iglesia donde las personas tengan oportunidades para servir. ¿Ya? Lo vamos a ver con más fuerza la próxima semana, pero una de las cosas dentro de la concepción ministerial o de la filosofía de ministerio que tenemos en Bethesda es que el acercamiento al ministerio no es institucional. ¿Qué significa un acercamiento institucional? Que tenemos un organigrama donde hay que llenar con personas. El ministerio nace desde las personas y Bethesda va a tener cuántos ministerios en función de las personas que están dispuestas a servir y a proyectar eso dentro del plano de la comunidad de fe. También soñamos con ser una iglesia extendida y en misión. Esta declaración era más larga, pero yo la sinteticé un poquito para poder avanzar más rápido. Una iglesia extendida en lo geográfico, dentro del país, pero también en lo que significa el ámbito de la misión de Dios. Ser una iglesia extendida y en misión. Y finalmente ser una iglesia influyente en lo cultural. Cultura de iglesia, pero también cultura afuera. Es decir, ampliar los espacios de influencia que el Señor nos ha entregado. ¿Ya? Me detengo aquí, solamente para que puedan un poquito observar estas frases. ¿Hay algo que les llame la atención o que quieran señalar en esta noche o preguntar? Bueno, les cedo el micrófono unos minutitos para poder, obviamente, reaccionar. Ahora, yo sé que usted puede identificar brechas, ¿cierto? Esto es así siempre, ¿ya? Y yo como pastor me doy cuenta de esas brechas, no creo que uno no se da cuenta. Pero si bien hay brechas, y estamos trabajando para que esas brechas se vayan acortando permanentemente. ¿Qué opina usted de esto que se fue construyendo en el diálogo como comunidad, lo que enfrentamos el año pasado? Y que sirvió para lo que viene a posteriori, la próxima lámina, definir una visión. ¿Empata con esto, por ejemplo? ¿Alguien quiere comentar algo o estamos bien? Ignacio. Hola a todos. Bueno, entiendo el punto, lo comparto, pero todavía me genera duda en el sentido de que claramente yo llevo poquito tiempo en la iglesia, no alcanza a ser un año, en cómo se llega, cómo se va dando. Entendí la idea de que no sea, como dijo, institucionalmente, no por llenar cargos, roles, como una máquina que te vaya llevando hacia el servicio, pero sí tengo todavía curiosidad de en qué manera nos vamos encontrando con nuestros propósitos, nuestros ministerios en términos específicos ya en cómo servir a Dios y al prójimo mm, dentro de la iglesia. Buena pregunta, Ignacio. Mira, lo quiero manifestar con un ejemplo. Hay un antiguo discipulado que se llama Mi experiencia con Dios, que decía lo siguiente: cuando Dios te muestra algo, una inquietud, lo más importante es que Dios te está invitando a participar de dicho propósito. Es decir, hay un anticipo de Dios en el corazón del cristiano con respecto a lo que significa una visión o un sueño, que va en beneficio colectivo, porque siempre el servicio de Dios se da en un marco comunitario y colectivo. Y eso es bien importante. Eh, Lamentablemente, uno de los conceptos que nos quedó grabado desde la reforma para adelante, ¿ya? El concepto del cristianismo individual. Si bien la salvación obviamente es personal, yo no tengo nada que decir al respecto, la Biblia sí nos muestra constantemente una lógica comunitaria, una lógica participativa y una lógica de cuerpo, ¿sí, no? Pero volviendo al punto, para no desviarme, la pregunta es cómo lo resuelvo. Bueno, no tengo la respuesta exacta, partamos desde ahí, pero quiero colocar un ejemplo ya que voy con la mano levantada al Jonah. Jonathan un día se acerca junto a Antonio y me dice: ¿sabe qué? Tenemos algo en nuestro corazón. No sé, un proyecto, y queremos impulsarlo. No existía, no estaba,
estaba ahí, estaba en el corazón de ellos y lo ejecutan. Obviamente, claro, hemos observado en ambos, ¿cierto? Un testimonio, todos esos elementos que son necesarios. Así parten los ministerios. EFATA partió porque alguien tuvo la inquietud con respecto a los no oyentes y tomó un curso de no oyentes y lenguaje de señas y así parte EFATA. Y hoy día es un ministerio de Bethesda. Redes, que es un programa para adulto mayor, parte por una inquietud de alguien. Los ministerios nacen así, dentro del ámbito de la comunidad de fe. Cuando hablamos de un acercamiento no institucional, sino más orgánico, nos referimos a eso. Eh, eh, Rick Warren decía lo siguiente, que uno no puede levantar un ministerio de la iglesia si no están las personas para hacer ese ministerio. Entonces, muchas veces nosotros en el acercamiento lo hacemos al revés. Queremos tener el ministerio, pero no tenemos las personas para hacer el ministerio. Vamos a tener, qué sé yo, un ministerio, qué sé yo, a ver, para profesionales. No me gusta mucho la idea mía, no soy muy amigo de la segregación, pero lo voy a colocar como ejemplo. Pero no están las personas para encargarse de ese ministerio. Entonces lo impulsamos, no funciona, pero las personas ¿dónde están? La que tiene la carga, el sueño, ¿me entiendes o no? Nace desde el corazón de cada uno de los miembros que componen Bethesda. Y después se plasma en esfuerzo, porque si no nace así, va a ser una tarea impuesta. Y no hay nada más fome en la vida, más aburrido que te impongan una tarea. Muy buen ejemplo, Jonathan, muchas gracias, me quedó claro. eh, qué bueno que haya podido yo expresarlo de esa manera, Jonathan. Perdón, Ignacio. Jonathan, por favor, y después Gloria en ese orden. Sí, no sé si Gloria tiene algo para decir que sea del mismo tema. Yo iba de otra cosa, iba a decir que está en la presentación. Ya. ¿Prefieres tú, Gloria, Gloria? Ok. No, entonces el primero dice ser un modelo de comunidad sana, o sea, sería bueno, o sea, como definirse qué se considera sano, ¿no? Porque, o sea, para el concepto quizás de alguno puede ser sano tal cosa, o no sé, que es, no sé, que va a todas las reuniones y no falta nunca, o que, vamos a usar las palabras vuestras, que una persona que no se le escapa nunca un garabato, ¿se entiende? O considerando que es sano, ¿no? Realmente. perfecto. Tal vez, como no un concepto mucho más amplio, que a lo mejor hay que definirlo con mucha más pulcritud, para mí una comunidad sana es una comunidad, por ejemplo, que no camina en divisiones, que no tiene un liderazgo enfermo en términos de eh, verse a sí mismo desde el autoritarismo y desde la pugna de poder. Pifia tenemos muchas, a veces nos enredamos en la predicación, nos equivocamos en la gestión pastoral, pero no hay una mala intención por detrás. Me doy a entender, ¿no? Que no hay relaciones rotas o quebradas a nivel de la comunidad. Que si bien hay personas que pueden estar batallando con hábitos de pecado, por ejemplo, no encontramos testimonios que dañen el testimonio de la comunidad hacia afuera. Supongamos que un día, qué sé yo, pillan a alguien vendiendo drogas desde el templo, ¿no? Ha pasado en una comunidad, me voy a entender, ¿no? En el ámbito relacional con Dios, esté intentando hacer lo mejor posible con nosotros mismos y con los demás. Yo para mí eso entiendo por una comunidad sana, una comunidad creciente, cuantitativa y cualitativamente. Eso para mí es una comunidad sana. Eh, más que hacer una medida de asistencia, si viene todos los domingos, va con toda la familia, para mí esos son los factores que pueden determinar la salud de una iglesia. Pero eso es como un estudio aparte, identificando las claves para una iglesia saludable. Eso sería estudio aparte. Pero buena pregunta, Jonathan. Gloria, por favor. Veía un poco lo que está acá en la lámina y me parece tan hermoso porque finalmente es una iglesia. La iglesia que soñamos es una iglesia, es la iglesia, la que está definida desde el principio. Porque realmente todo lo que vemos aquí es lo que Jesús soñó para nosotros como comunidad de fe, es lo que intentaron los primeros apóstoles y después por diferentes cosas fue cambiando a través de la historia, pero esto es la iglesia, ese es el deber ser y para eso fuimos llamados y sobre todo en el punto
de la influencia cultural de la iglesia. Trataba de recordar si era Flavio Josefo o Orígenes, que el impacto que hubo demográfico en la sociedad de aquella época fue notorio porque ya la gente empezó a ocuparse de los huérfanos, empezó a ocuparse de los enfermos, comienza a ocuparse la iglesia de aquellos que todo el mundo como que tiraba de lado, y la iglesia comienza a impactar a la sociedad de una manera tan notoria que era imposible no notar que existía algo distinto. Entonces yo creo que muchas veces es muy fácil, sobre todo en las contingencias de este mundo moderno, pensar que la solución está en regímenes políticos o de determinada formalidad, pero la verdad es que nosotros como iglesia estamos llamados a transformar y a trastornar el mundo de una forma donde realmente cambiamos la situación, cambiamos, y dicen por ahí la atmósfera, pero la verdad es que el impacto social que puede hacer una iglesia efectiva, eficaz, que hace la misión dentro de su comunidad es notorio. Y creo que el Señor está despertándonos a esa realidad y al deber ser de lo que de alguna forma fuimos llamados a hacer. Muchas gracias, Gloria, por su intervención. Valoro mucho su aporte con respecto a lo que estamos señalando sobre el punto de que una iglesia que influye en el contexto y en la cultura de su entorno. Muy interesante. Antonio y Nancy. A mí me hace un poco de ruido lo de la iglesia influyente culturalmente. Si bien es cierto lo que dice la hermana Gloria, lo que sucedió con los primeros cristianos que empezaron a darle acogida y visualizar problemas que existían en ese tiempo, no deja de ser cierto que después la cultura absorbió la iglesia y la iglesia se revirtió. Entonces, el tema que me hace ruido es que podamos caer en el sincretismo, que nos empecemos a mezclar con la cultura que nos rodea, que no es nada de sana. Entonces, eso a mí me hace sentido. Por ejemplo, he escuchado de que nosotros como cristianos aspiremos a puestos de poder, eso no va a haber, un alcalde. Y la política es tan corrupta que solo este hermano cristiano ahí, metido en la política, me es más difícil que él lleve nuestros principios a que absorba los principios de la política. En vez de él llevar los principios del cristianismo ahí, no lo van a dejar, él va a absorber eso me hace ruido. Al tratar de influenciar culturalmente, tenemos que ir a tomar espacio dentro de la cultura y podemos salir trasquilados. Lo que pasa es que ahí hay dos reflexiones primarias. ¿Qué entendemos por cultura? Partamos desde esa dimensión, ¿ya? Porque si hablamos de cristianizar la sociedad, yo creo que es inviable. Yo creo que la sociedad no fuimos llamados a cristianizar la sociedad. Creo que una aspiración y un error de foco, y es una opinión personal, ojo, me hago cargo de ella, es pensar de que nosotros vamos a cristianizar la cultura, o sea, la sociedad. Por tanto, para mí eso es un error de base porque no necesariamente la fe es impuesta por defecto. Ya tú hiciste mención al proceso de constantinización de la iglesia, 313 en adelante, con Constantino, el edicto de Teodosio, 380 después de Cristo, la religión el cristianismo pasa a ser la religión oficial del imperio y sabemos lo que pasó en la historia. A lo que yo me refiero con la influencia cultural es que entendemos que hemos sido disgregados porque la iglesia se encuentra dispersa en distintos ámbitos de la sociedad y de la cultura, ¿ya? Sí, me hace ruido tu afirmación con respecto a un cristiano que tiene una vocación política, porque yo aún en el texto bíblico encuentro que hay personas que son usadas por Dios en esos ámbitos. ¿Y por qué no? Dios puede levantar a alguien que no sea corrupto y que no sea distinto. Ahora, eso no significa que yo voy a votar por alguien porque es evangélico. No se equivoquen. Pero si alguien tiene una vocación política, ¿quién soy yo para decir que no es de Dios esa vocación como tal? En un ámbito de ejercicio de servicio público, ¿ya? ¿Ok? Eso es importante. Porque inclusive la iglesia puede servir como un espacio de corrupción y de poder. Pues de eso hay testimonio de por mil. O sea, y es cosa que movamos un poquito el mantelito para darnos cuenta de que la propia iglesia vive un proceso también de corrupción y que no es menor. Y que finalmente, ¿por qué no dicen que los pastores nos robamos la plata?
se fundamenta en la nada esa cuestión, ¿no? Entonces, el mismo prejuicio que tiene la sociedad con respecto a los pastores, nosotros podemos tener con respecto a los políticos, por ejemplo. ¿Me doy a entender, no? En ese sentido. Con respecto a la influencia de la cultura, me refiero al impacto en lo inmediato, en lo que significa nuestro entorno. Contextualización para mí no es sinónimo de sincretismo, pero sí hay y en eso sí concuerdo mucho contigo, Antonio, hay un borde de línea súper difícil de sobrellevar, que muchas veces nosotros podemos caer en ese juego del sincretismo o de la contextualización. ¿En qué punto se divide esto? Pero bueno, es un tema interesante como para abordarlo en un espacio un poco más extendido. Pastor Frey, a lo mejor tenemos que hacer un curso sobre sociedad y cultura en este centro de formación ministerial. ¿Quién levantó la manito? Ignacio y Jonathan, en ese orden, por favor. Solo para hacer un alcance, como yo veo ese mismo punto de ser influyente culturalmente, y que me viene a la mente cuando lo pienso, es básicamente con lo que dice... ¿Se mutió? Ay, sí, disculpe, Con espérenme. lo que dice, hasta ahí llegó. ¿Otra vez se mutió? Que yo suelto el... No se sabotee, otra vez se mutió. Pero que no lo había no lo estaba haciendo con otro método ya. Ok, lo que dice Eso. Mateo 5:14 del 15 al 16, que ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y es importante el segundo porque es la motivación. Una cosa es que no podemos jugar a ser, y esto lo digo con conocimiento de causa, no podemos jugar a ser cristianos espías ni encubiertos, porque Dios quiere que nosotros estemos mostrando lo que Él hace en nuestras vidas para con la sociedad, para con todos, y no es para que nos vean y sea parte de nuestro ego, sino que es para que puedan glorificar al Padre de lo que Él ha hecho con gente tan material y natural como todos. Muchas gracias, Ignacio. Gracias por tu aporte. Jonathan, por favor. Sí, hay algo que por ahí no lo veo directamente relacionado y por ahí tú me puedes iluminar con esto, pero ser una iglesia de alguna manera que habla, que predica, ¿sí? O sea, Visión. porque a lo que me refiero es en la predicación netamente... La proclamación, lo querigmático, como diría alguien por ahí. La misión Sí, involucra, la misión es integral, ojo. Por tanto, la misión involucra la proclamación, la acción y también, bueno, aquí el experto en misionología es el pastor Frey, no yo. Cuando hablamos de misión, estamos hablando no solamente, porque pensamos en misión, la misión transcultural, la plantación de iglesia, no. La misión tiene que ver con la razón por la cual la iglesia existe, la iglesia del Señor existe. Y esa misión parte del elemento más básico, que es la proclamación, lo que se llama el elemento querigmático, el querigma, la proclamación de Jesús como Señor, el Evangelio, la buena noticia, el anuncio. Y por sí, supuesto o sea, tiene un alcance integral. Por tanto, es así. Ahora, esta frase la construimos entre todos. Obviamente siempre son perfectibles, pero van a desembocar en algo que viene después, que es una declaración de visión. Este ejercicio lo hicimos con ese propósito ese día. No sé si logré responder tu pregunta, Jonathan, o te dejo con la misma inquietud. Todavía no pude responderla de manera o sea, correcta. Así que... para ver si te comprendí, ¿estaría incluido esto que te estoy diciendo dentro de lo que es iglesia extendida en misión, Exactamente, sí. técnicamente? O sea, yo Sí. sé que todos estos ser que están deberían tener siempre la proclamación, el habla, o sea, porque, pero bueno, quizás no quiero hablar de un gusto, pero como que cada vez queremos hacer menos cosas, pero nos cuesta más hablar de Cristo, ¿no? O sea, Sí, hablarle a un pariente, hablarle a un amigo, hablarle... comentamos de las actividades de la iglesia, comentamos de tales cosas de los amigos de la iglesia, pero
como que siento que cada vez se nos hace más difícil el hablar de, ¿se entiende? Sí, entiendo. Sí, Y porque a veces es más fácil. Lo que pasa es que siempre hay oscilaciones. Eh, a veces, nosotros por mucho tiempo hablamos mucho y no dimos nada, ¿cierto? Esa es la verdad, por mucho tiempo. Y a veces damos mucho y nos olvidamos de hablar. Tiene que haber un punto medio de equilibrio. Yo lo veo así. Yo creo que eso va directamente conectado. Por tanto, la misión, que es integral, involucra todos esos elementos que tú me acabas de señalar. Pero hay un curso de ok. misionología acá, así que no me voy a mandar ningún carril porque después capaz que me corrijan y queden vergüenza. Miguel, lo había echado de menos, estaba callado hoy día Miguel, ¿o no? Sí, es que ha habido harta interacción y me gusta escucharlo y yo me abstengo porque estoy aprendiendo también, pero claro que nos faltan cosas que uno quisiera compartir. Yo creo que con respecto a los ser, a las misiones, la misión que definimos todos en ese momento, yo entiendo que el último, que es ser una iglesia influyente y además culturalmente causa ruido, yo creo que en muchos lados, porque ser influyente y además culturalmente yo creo que son aspectos que no están muy relacionados tal vez con la fe o con una iglesia. Si uno habla de misión, tal vez todos entendemos lo que es una misión. Una iglesia extendida, por supuesto, servir, ser íntegro, ser sano. Están muy relacionados con eso, pero ser influyente hasta puede sonar agresivo. Entonces, yo entiendo muy bien cuando eso puede causar ruido a muchos, porque tal vez no hay una definición a simple vista más profunda. Pero también en mi opinión, yo creo que hay que entender que influir lo hacemos de tantas formas y ni siquiera hablar de Dios. Yo tomo el ejemplo, por ejemplo, sobre lo que habló la Caro en su sermón el domingo, por ejemplo. Ella hablaba de que, por ejemplo, le preguntaban, ¿por qué te ríes tanto? ¿Por qué eres tan alegre? Decía. Y ojo, ella está influyendo sin decir absolutamente nada. Simplemente manifiesta una energía, una forma de ser que no solamente agrada, también puede generar admiración. Y de ahí preguntan, ¿pero por qué? Esa forma de influir es una forma que no es callada, es activa, no es pasiva también. Entonces, es una forma de tantas. También el hecho de que tal vez Bethesda quiera hacer un colegio propio, una escuela propia, eso es influir culturalmente. En la cultura local, también ojalá en las culturas en las otras localidades donde están las extensiones. Una casa de ancianos, eso es una tremenda influencia. Se van a preguntar, ¿cómo es que esta iglesia tan pequeñita tiene ya una escuela, o ya tiene esto, ya tiene lo otro, o ya están ayudando a la comuna con gente de calle? Es decir, yo creo que no nos damos cuenta la influencia que tiene Bethesda, porque tal vez uno se imagina en su mente influir, tener la Biblia en su mano y hablar de Cristo, o hablar de Dios y convertir tal vez incluso. Y yo creo que es la superficie. Yo creo que el cambio profundo de una persona es ver ejemplos también, ver actos, hechos. Y ahí eso empieza a generar preguntas en la gente. Yo me incluyo. Entonces yo creo que ser influyente, tú puedes ser influyente solamente con manifestar valores en tu moral, en tu ética de trabajo, como en tu familia, en lo que tú hagas en todos los días, estás influyendo, porque la gente te observa, te escucha y te mira, y van a preguntarse, pero ¿por qué él o ella es diferente? Y la Caro es diferente, ella es una mujer que tú la ves y es sonrisa, y no significa que ella sea obviamente artificialmente feliz, ella lo siente así. Y somos muchos que sentimos la vida de una forma muy diferente y estamos influyendo. Entonces, yo creo que vale la pena, para cerrar y no extender demasiado, que cómo queremos influir, yo creo que es una re buena pregunta. Muy buena. Sí, me quiero tener porque a veces nosotros pensamos en la influencia de la cultura, la toma de los núcleos de grandes espacios de influencia, así tremendo. Y fuera cultural a veces son cuestiones mucho más sencillas. Pienso, por ejemplo, no en familias canónicas, papá, mamá, hijos, sino en familias sanas, por ejemplo, ajenas, por ejemplo, a esquemas de violencia. Es una manera de influir la cultura, por ejemplo. Ya que mencionaste el tema de la educación, es otra manera de influir en la cultura, en las artes. ¿Ah? Eh, yo no sé si usted, a mí me encantan los programas de talento. Yo me he sentado a ver The Voice Chile, por ejemplo.
y la cantidad de gente que va de iglesia, que canta, o sea, la cantidad de talento que hay en las iglesias en términos musicales, y claro, se da por una cuestión de exploración que no se da en otro ámbito y en otros espacios, porque aquí hay que tocar instrumentos, porque así lo definimos nosotros en nuestra forma de hacer la liturgia, por decirlo así. Entonces, vamos influyendo, pero es un tema bien interesante, como para tocarlo en un módulo aparte, ¿no? Sociedad y cultura en lo que significa el ámbito de la misión. Bueno, voy a avanzar porque me quedan exactamente 8 minutos y si no, el pastor Fred me va a golpear simbólicamente hablando, ¿ya? No es un golpe violento, no es una manera de expresarme. Hablemos de estrategia, ¿ya? Una visión se cumple desde lo estratégico. Eso es lo que queremos hacer. Pero me saltó una lámina, ¿no? O las puse mal. Algo hice mal. Espérenme. Ya, sí. En nuestra estrategia. Cuando hablamos de estrategia estamos hablando de cómo llevamos a cabo la misión. Cómo se cumple lo que Dios nos encargó y cómo se da esto en lo que significa lo concreto. Porque claro, todo esto puede ser súper abstracto, pero ¿cómo se hace carne? La estrategia responde a la pregunta sobre cómo la iglesia Bethesda llevará a cabo su misión. Lo anterior implica un proceso que busca llevar a una persona o a las personas de una antigua condición a una nueva condición, en este caso en la vida, desde un punto A a un punto B. Es lo que llamamos un proceso. La fe cristiana es una fe de proceso, ¿no? A veces avanzamos, retrocedemos, pero siempre apunta hacia adelante. Eso es bien interesante de considerar. Y por tanto, una estrategia apunta en ese sentido. Solamente voy a mencionarlo, no voy a entrar con tanto detalle en lo que llamamos este proceso que tiene un nombre en Bethesda, se llama el proceso CRECE, que está construido sobre 5 verbos. Hay una modificación, ¿ya? Porque inicialmente hablamos de comunión, ¿cierto? Pero hablamos hoy día de conectar, ¿ya? De restaurar, de enseñar, de capacitar y de enviar. ¿Conectar con quién? Con las personas que están lejos de Dios, que se encuentran en nuestro mundo, es decir, una visión de alcance. Restaurar lo que hemos señalado constantemente en Bethesda, que es casi de manera majadera, como dice el pastor Iván, en Bethesda la restauración te persigue. Enseñar, capacitar y enviar. Estos 5 verbos construyen un acróstico que, bueno, estamos muy amigos de los acrósticos últimamente, ¿no? Y llamamos este proceso crece, es decir, y la expresión crece no es una expresión antojadiza. ¿Cómo está conjugado el verbo? Crecer. ¿Cómo estamos para el lenguaje? Yo crezco, tú creces, todos crecemos. ¿Ya? ¿Qué tiempo verbal es? ¿Y modo? ¿Se acuerdan o no? Está en... Alguien que se mutee, por favor, y se manda el carril, por favor. No sé, lo mío son los números, pero esto sería, lo Presente. pienso en imperativo, crece. Imperativo, ¿qué es eso, no? Sí, como Sí, un mandato. exactamente. ¿Perdón? Está en gerundio. Gerundio, exactamente. ¿Y qué significa un gerundio? Es solo el significado del verbo. Solo La significado, acción, crece. sí, solo la La acción acción. crece. Tienes que Vivir, crecer. amar. Exactamente, amar. Bueno, es importante que tú puedas entender esto como un desafío para la vida. Crece. El crecer es algo inherente del cristiano, es algo que nosotros debemos entender como parte de lo que significa el seguimiento de Jesús. Em, Como soy viejo me acordé de una película, Retroceder nunca rendirse jamás, era película de acción de los años 80. Nosotros no tenemos la posibilidad de no crecer, tenemos que crecer. Y para eso tenemos que conectar con las personas, restaurar nuestras vidas, restaurar a otros, enseñar la palabra del Señor, a vivir la vida, capacitarnos permanentemente y enviar a otros como comunidad de fe. Este acróstico deriva en un proceso que nosotros lo dibujamos de manera lineal, que anhelamos que las personas puedan estar permanentemente, pero también de manera circular, que lo experimenten como algo permanente en su vida.
Ahí está. Crece. Está ahí y obviamente lo que ustedes observan abajo son los programas. ¿Por qué algunos están en verde y algunos están en blanco? Porque algunos parten luego pronto ya y algunos ya están funcionando. En el ámbito de conectar van a estar los grupos conexión, no grupos de conexión, grupos conexión, y que son grupos de alcance en los hogares, universidades, plazas, espacios públicos, que lo que pretenden ahora en mayo del 2023, partir efectivamente con mucha fuerza para poder lograr esta tarea de extendernos. Los grupos de conexión son grupos obviamente de contención, pero de alcance, de poder conectarnos con las personas, de poder conectarnos con las vidas. El lunes 24 de abril tenemos el Bienvenido a Bethesda. Estamos trabajando como iglesia todo lo que significa la primera acogida con mucha fuerza. ¿Cierto, Antonio, no? O que ustedes no lo crean, a veces de manera súper rudimentaria, pero tratamos de hacer los esfuerzos. Entregamos, cuando usted viene a una reunión el día domingo, usted se da cuenta que entregamos un papelito, lo llenan y en la semana hay alguien que lo está llamando y estamos haciendo contacto con las personas que están llegando. Y queremos invitarlos a tomar una rica once, una rica merienda para poder conocerles y presentarnos como iglesia. Porque nos sucedía que las personas venían y no podíamos solamente, salvo saludarla a la salida, identificarla y poder vincularnos con él. Efectivamente, nosotros le asignamos valor a las personas, tenemos que vincularnos con ellas. Y esta es una manera primaria de hacerlo. Entonces, los grupos de conexión y el Bienvenido Bethesda. Y después tenemos los grupos homogéneos, que son los distintos espacios de las pastorales, la infantil, la adolescente y juvenil. Queremos más adelante, ya ahí, lo puse en verde por eso, por si acaso. Pero queremos implementar los espacios para las mujeres, para los varones, para los matrimonios, ¿ah? Para las personas solas, porque también hay dicha en las personas que no están emparejados, por supuesto. No siempre, a veces uno dice casi como que estar emparejado en matrimonio es el modelo. No, hay personas que deciden estar solas y también tienen el derecho a disfrutar su vida desde ese derecho. ¿Mm? Ya. Después tenemos la R de restaurar. Tenemos el abrazo del padre. En mayo partimos la consejería focalizada, ya ahí vamos a tener consejeros toda la semana en el templo, por lo menos 3 días a la semana, cuando vamos a focalizar sobre temas específicos. Por ejemplo, hermanos que van a dar consejería con respecto al área financiera. Si usted tiene dudas con respecto, van a haber personas que le van a ayudar para recibir consejos sobre esa área. ¿Ah? Pastor, tengo problemas económicos, ¿cómo lo resuelvo? O al revés, recibí un dinero extra, ¿cómo lo invierto? ¿Le gustaría recibir un consejo? La vida imparte consejo con respecto a estos temas, con respecto a lo que significa el ser personas previsoras, ordenadas en lo económico también. O en nuestro ámbito también vamos a estar dando con respecto a matrimonios, con respecto a diferentes circunstancias que enfrentamos en el día a día. Y tenemos el cerebro de la recuperación que está en un proceso ahí de revisión. Seguramente vamos a estar compartiendo más información más adelante, pero no es a corto plazo, no es ahora dentro de un mes como máximo. Mayo, ¿ah? Es un tiempo también donde vamos a echar los discipulados en marcha. Hablamos de 3 niveles de enseñanza. Enseñanza discipular, enseñanza bíblica y enseñanza para la vida. ¿Qué significa cada uno de estos? Enseñanza discipular es aquella enseñanza del discipulado, de lo que significa la adquisición de elementos básicos de la fe y también del caminar con el Señor. Está la enseñanza de Biblia, que es la enseñanza de Biblia, y queremos hacerla de manera online a contar ya de junio en adelante. Y queremos también tener los espacios de enseñanza para la vida, que son los seminarios con respecto a diversos ámbitos de la vida. La Biblia nos tiene mucho que entregar con respecto a enseñanza para la vida, cómo ordenar la familia, cómo ordenar la finanza, cómo administrar el tiempo, la vocación, bueno, tantos aspectos que podríamos señalar y enumerar. En capacitar, bueno, ustedes están en el verde, son verdes hoy día. Centro de Formación Ministerial ya está funcionando. Queremos más adelante también implementar los cursos cortos de ministerio. Por ejemplo, hemos tenido históricamente cursos de homilética, cómo predicar. Y aquí varios han participado y se han subido a predicar al púlpito. Y han crecido mucho al respecto. Y también las capacitaciones propias de cada ministerio, en el área ministerial. Y en el enviar, hoy por hoy tenemos el Ministerio de Plantación de Iglesias, como tal. Ok.
aunque no lo crean, y voy a dejar compartir pantalla, estoy terminando en la hora, ¿ya? Es una alegría para el pastor Frey, seguramente, así que espero que me mande una felicitación por interno, y le doy las gracias por compartir a cada uno de ustedes. Nos encontramos en la próxima sesión. Ahora pueden obviamente descansar y que Dios les bendiga mucho. Muchas, muchas bendiciones. Que descansen. Bendiciones. Muchas gracias, Pastor. Tomamos un break de 5 minutitos y volvemos con espiritualidad, así que 21:05 y 21:10 estará Víctor conectándose y estando con espiritualidad. Así ¿Me que, salvé del castigo, pastor? justo, yo ya iba a cerrar nomás. Nah. Ya, listo, bendiciones. Un Cuídense. abrazo, bendiciones. Chao, chao. Chao, Chao, chao. chao.